La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Así como hace poco decíamos que el pacto de Punto Fijo traicionó el espíritu del 23 de enero, también tenemos que seguirlo diciendo. El espíritu del 4 de febrero no nació para ser traicionado. La revolución del 4 de febrero, sus mártires y todo lo que ha acontecido como producto de ella, se presentó esa revolución del 4 de febrero ante la historia venezolana, se presentó para ser la primera revolución del siglo XXI, para abrir los caminos de la revolución bolivariana y para construir la patria de Simón Bolívar. Para eso fue que ocurrió el 4 de febrero. Sintámonos orgullosos todos de lo que aquel día ocurrió. 4 de febrero, naciste para señalar un rumbo. Aquí vamos, y el rumbo está señalado. La suerte está echada. El 4 de febrero llegó para hacer historia y para construir patria, no para fracasar. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en Radio Coroba en Bolívar, en Radio Sandino en Yaracuy, en la emisora cultural de San Antonio de Miranda, en Radio Venceremos y Ondas del Cercado en Lara, en Radio Unión, Radio Libertad y Radio Catabre en Barinas. Y cuando vuelva Voces Libertarias al aire, volveremos nosotros con ellos. Bueno, está por verse. Seguimos llamando a Roberto para que nos envíe un mensajito a ver qué está pasando con la radio. Estamos ansiosos por saber porque mucha gente nos escucha por ahí. Y elaradoyelmar.blogspot.com. Anotad esa dirección. No es una página, es una escuela política. Y ahí está el patrimonio nacional del Arado y el Mar, nuestros programas. El 0416-626-3300 sigue recibiendo mensajes. Próspero Zamora, ahorita leemos unos. Hay unos demasiado estimulantes que no vamos a leer. ¿Qué más? Dale. El Twitter en @ungrano-de-maíz y @el Arado y el Mar. El blog hermano, no lo puedo olvidar, trincheraderosas.blogspot.com. Continúa. ¿Tenés ahí los mensajes? Sí. Léete alguno, mientras comento que hubo muchos mensajes en Twitter, en Un Grano de Maíz y en El Arado y el Mar. Y la verdad, ¿cómo decirlo? Un poco decepcionado, porque muchos de los twitters, de los comentarios de mucha gente criticándonos las dos últimas columnas, no la leyeron, o por lo menos no la leyeron bien. Sobre todo la columna en la que titulábamos "Se deben suspender las elecciones". Bueno, algunos defendiendo la democracia burguesa, pero otros revolucionarios no entienden. Y bueno, da bronca que uno escriba algo y que salgan a criticarlo con una furia así: ustedes son unos golpistas, o ustedes están haciendo esto, o ustedes quieren llevarnos a la guerra. Lean, viejo. En 2 minutos se lee el texto, lean, tómense la calma de leerlo. Incluso algunos han contestado en aporrea, no lo leyeron o no lo entendieron. No, yo no sé por qué ustedes ponen así, eso no merece respuesta. Una persona que llegue y diga, ¿qué me importa a mí que suba el dólar? no sabe dónde está parado ya. De ahí para adelante no se lee más. Sí, está bien. Retiro lo dicho entonces. Retire lo dicho, porque además dice que cada tipo bachaquero que está en la cola, la oposición le da 2.000 bolívares y le paga la comida que sacó de ahí. Sí. ¿Qué es eso? Sí. Usted está gastando pólvora en Zamuro. Pólvora en Chimango. Bueno, listo, entonces, léase ahí un mensaje. Este termina en 9967, dice: felicitaciones por el programa, siempre en sintonía por la web. Alerta con la socialdemocracia y el cuento de los empresarios socialistas. Contradicción per se que pretende confundir a las masas y agudizar el reformismo. Ese era Alexis Rivero, que mandó al 0416-626-3300. Bueno, vamos de lleno con el texto. Estoy muy ansioso por comentar este texto de hoy, que creo que va a ser otro de los textos muy visitados y comentados, eso esperemos.
Arranque, Humberto, sin dilaciones, con este texto rojo, texto subversivo que hemos intitulado Gracias, general, por traer de nuevo el espíritu del 4 de febrero. ¿Cómo? Gracias, general, Ay. por traer de nuevo el espíritu del 4 de febrero. No hay dudas, el espíritu del 4 de febrero es el motor de la revolución chavista. Chávez encarnó aquella inmensa demostración de desprendimiento, de sentido social sobre la mezquindad, lo individual realizándose en lo colectivo. Resumió en aquel por ahora, transmitiendo sentido de responsabilidad y vocación de lucha, la nueva espiritualidad que esa madrugada nacía. Esa es la base espiritual de esta revolución. Desprendimiento, vocación de lucha, sentido del deber social, voluntad de crítica y sobre todo, amor profundo por el humano, por los humildes, por la patria. Dele pues. Me recuerdo el cuento que echaste tú una vez, incluso hasta se hizo un artículo de eso, cuando la lucha armada estaba básicamente derrotada militarmente y trajeron a una persona que dijo que no era posible la revolución, el socialismo, un científico mexicano, si mal no recuerdo, y el famoso Picapiedra, un guerrillero heroico de verdad, se paró en una mesa y le dijo, yo no sé cómo carajo tú dices eso, sustentas eso, yo creo que sí es posible. Un poco eso, la revolución es un acto de fe. Yo creo que lo que hizo Chávez el 4 de febrero fue quebrar con eso y decir, porque acuérdense que en esa fecha eran las teorías de aquel Fukuyama que decía que no había historia, que ya se había acabado la historia, que era el fin de la historia, que no había posibilidad de más nada, y Chávez en ese acto de rebeldía profunda a lo pica, dijo que sí era algo posible y se atrevió y lo hizo. ¿No? Y en un país que en aquella época transitaba una oscuridad total, de falta de moral, de valor, de valores en la sociedad, y rompe contra todo, corrupción cambiante, y rompió contra todo eso. Empero, eso, todo eso es verdad. El cuento que recuerda ahora Julio es exacto, ¿verdad? Habría que estar en aquellos ambientes de desánimo y escepticismo para ver el valor de una persona que se levanta y dice eso. O, bueno, es como cuando Bolívar se para en el terremoto, que todo el mundo estaba arrinconado por la religión de los curas españoles, ¿verdad?, defendiendo a la monarquía, y dice, si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella, que yo creo que digo que si se opone Dios, ¿entiendes? Bueno, pero bueno. Ahora, lo más importante del 4, no lo más importante, el hecho que lo engloba todo, es que Chávez tuvo el coraje de romper con el cerco institucional. Fíjate que eso es la dominación institucional, ¿verdad?, funciona de una manera que no te deja ni pensar en romper ese cerco. Sí. Cuando estaba el zar, nadie pensaba alzarse en contra de la monarquía, imagínate tú, era un cerco institucional. Aquí nos tenían metido una democracia que valga para los que escriben por ahí tontería, tenía embobado al pueblo, porque el pueblo es el pueblo y es sus dirigentes. Es como tú digas que el cuerpo humano no tiene cabeza, ¿verdad? Sí. No tiene cerebro, más que cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Chávez es capaz de dar un golpe, una insurrección, que es lo que aterra a esta gente. Si suspendemos las elecciones es que estamos rompiendo. Sí, el cerco hay que romperlo, el cerco institucional que nos tiene montado el capitalismo y los gringos. Pero bueno, ellos verán. Pero lo interesante es que Chávez surge de eso que están negando ahorita. Vamos a dar un golpe. Bueno, ¿cuál es el problema del golpe? Si es un golpe revolucionario. ¿No? Y que nos llevan enyugados para perder, así ganemos en las elecciones, para entregarnos. Eso es el problema, nos llevan enyugados. El 4 de febrero, Venezuela recuperó el rumbo bolivariano que fue deformado por las oligarquías. El 4 de febrero, junto a aquellos héroes, estaban el Libertador, Zamora, Fabricio. Imbuida de ese espíritu, comenzó a elevarse la revolución. Así, venció en abril y al sabotaje petrolero. Se emprendió el vuelo hacia un nuevo mundo, hacia el socialismo
donde todos podamos vivir como hermanos, la fraternidad derrote a la competencia, el amor al odio. El ejemplo de Chávez nos guió, se fundió con el pueblo humilde y como un todo comenzó la sanación de las almas intoxicadas de capitalismo. El proceso fue truncado por el magnicidio biológico. Al quedar sin líder la revolución, sufrió un duro golpe y el rumbo se extravió. Regresó la lógica del capital, la voracidad por la ganancia fácil. El sentido de sociedad se rindió frente al individualismo. Volvió lo que pensamos que nunca volvería, la ética del capitalismo. Todo se vale si da ganancia. Se fragmentaron las metas, una nube oscura cubrió las almas y comenzó el éxodo hacia el pasado. La desbandada arrolló lo alcanzado. Fíjate algo, eso de la ética del capitalismo. Mucha gente y la masa gritaba, no volverán, no volverán. Chávez se dio cuenta que el problema no eran las personas, sino el problema era la ética, la espiritualidad. Uh-huh. Acuérdate que él siempre nos ilustraba con aquello de los miserables, del señor este que estaba moribundo y el cura le está haciendo ahí los sacramentos y llega y dice, tumbamos, derribamos los molinos, pero el viento que los movía sigue soplando. Y él cuando lo recuerda dice, el viento adeco sigue soplando. Sigue soplando. Se volvieron adeco. Uh-huh. Se volvieron adeco de la noche a la mañana. Increíble. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso de la ética es muy importante. Volvieron y hay que impedir que estén aquí. Pero no es la gente, es el comportamiento y la espiritualidad. Sí. ¿Sabes que la columna también dice que el 4 de febrero vino Bolívar, el espíritu de Bolívar, de Zamora, de Fabricio? Uh-huh. Hay que decir que también en el sabotaje petrolero se mostró ese espíritu del 4 de febrero, de Zamora, de Bolívar. Esa era la espiritualidad que campeaba por esos días, sí. Al igual que el 13 de abril. Ese espíritu de abril y de diciembre tiene que ver con el comportamiento del 4, o sea, es hijo del 4. De la coherencia con el 4. De la coherencia que tú decías ahí, aceptar la responsabilidad, seguir el ánimo de lucha, ¿verdad? El pensamiento social, ¿verdad? El amor por el humano. El reconocimiento de los méritos de los otros. Todas esas cosas. Uh-huh. Pero una revolución que empiece a dar de caso y a repartir plata y a comprar lealtades, termina en un bachaqueo, sí. Y termina atacando al pueblo. Ahora que vamos a hacer unos planes contra el bachaqueo, esos son unos planes contra la gente humilde, sí. No, más nada. Y miramos cómo se comportó el pueblo cuando se le insufló una ética que lo hizo elevarse sobre sí mismo, a cómo se está comportando ese mismo pueblo, esa misma gente, ahora en las colas y bachaqueando. Ese pueblo que le decimos que ahora que es malo, que es lambucio, que no sé qué cosa. Pero si eso era lo mismo, lo que pasa es que estábamos insuflados una ética, de esa ética es la que hablamos. Que una de las grandezas del comandante Chávez es que a pesar de haber sido formado en las instalaciones de las Fuerzas Armadas Nacionales, se da cuenta de que la cultura y los valores que estaban inoculados dentro de esa institución estaban al servicio de las clases dominantes del gran capital, y él rompe con esa posibilidad. No, solo una cosa, a pesar yo creo que es importante y sigue siendo un núcleo importante la Fuerza Armada de gente inteligente y de gente preparada que se da cuenta de muchas cosas. El silencio de la perplejidad impidió la resistencia. En nombre de Chávez se traicionó a Chávez, al plan de la patria que fue falseado. El cuartel de la montaña está de luto. Nadie discrepa y el que lo hace es condenado. En estas circunstancias surge un general y alza su voz. Relata lo que todos ven y nadie se atrevía a decir. Rompe la nube oscura y abre un sendero a la luz del 4 de febrero. Fue valiente, digno de aquella tradición que rompió con lo establecido y de la que él, sin dudas, fue uno de los autores intelectuales. ¿Qué lo guió? Solo podemos suponerlo, quizá su sólida formación bolivariana, quizá su amor por Chávez y su obra, o el deseo de no ser cómplice del entierro nuevamente del sueño centenario, o quizá
no ser cómplice de un nuevo San Pedro Alejandrino, un nuevo Gólgota. Nuevamente un militar, un general, conocedor del hilo histórico de lo que ha sido toda la democracia representativa burguesa, que es capaz de entregarle su alma al diablo pro imperialista. Y él rompe y busca rescatar nuevamente la dignidad de las Fuerzas Armadas bolivarianas, patriotas. Las declaraciones del general fueron cortantes como una acción militar, como el 4 de febrero. El general, en una charla en la Escuela de Formación de la Asamblea, dijo, comillas, Venezuela se encuentra en una profunda crisis de la que solo podrá salir con el concurso de todos. Para poder restaurar la moral de la República es necesario convocar una constituyente ética. En menos palabras, no se podía hacer un diagnóstico tan preciso de la sociedad y proponer una solución. Sí, rescata al Chávez revolucionario, al verdadero Chávez, no al Chávez que nos han querido mostrar de que solo entregaba casas y le daba bienestar material a los pobres. El Chávez Blue. Está rescatando el Chávez revolucionario, el que sintetiza toda esta obra que fue la revolución bolivariana hasta la muerte de Chávez. El corazón, sin lo cual es inexplicable ese amor del pueblo por el comandante, y sin el cual, o sea, ese sentimiento, la revolución difícilmente hubiera pasado las fronteras, como siempre recordamos. Aquel niño que enfrentaba a los tanques israelíes en una de las arremetidas fascistas del gobierno de Israel, un niño de 11, 12 años con un afiche de Chávez, ese era su escudo y ese era su estandarte, ¿no? La importancia de hacer, de abrir esa discusión, yo creo lo altamente meritorio y valiente de este señor general, abrir el debate, porque está pasando cosas, todos lo vemos, todos los militantes lo vemos, y el general lo dice desde la revolución, lo dice, vamos a hacer una constituyente desde la revolución, y eso implica que tendríamos que nosotros, los revolucionarios, y esto estamos hablando, están dentro del gobierno, que están donde estén, hacer un esfuerzo importante por recuperar el camino, por hacer una reflexión profunda y abrir ese debate, que no es malo, y eso que ocurra en elecciones, en pleno ambiente electoral, es más importante aún. Pero fíjate, él dice, estamos en una profunda crisis ética. Ya, ahí se podía sentar y no hablar más nada. Un general con todo ese currículum, esa historia por detrás, dice, estamos en una profunda crisis ética. Tremendo diagnóstico, profundo, ¿verdad? Sí. Ahí donde se perdió la revolución. No dijo, bajó el precio del petróleo, tenemos crisis económica. No. Nada. Y además dice, hay que hacer una constituyente. Ética, para recomponer eso. Bueno, más nada. Para restaurar la moral, o sea que no hay moral. Exacto. Se perdió la moral. La moral revolucionaria. Dice la moral de la República, pero era la moral revolucionaria, lo que quería escribir. Leo las intenciones de los generales. Entonces, fíjate tú, ahí llega y ya resume, el resto que él dice es adorno. Cómo, entonces él empieza a hablar esa constituyente, cómo será, quién la dirige, no sé qué y tal, ese ya es otro cuento. Sí. Pero lo importante es esto. Y lo que rompe es eso, porque es de lo que nadie habla. Es lo que dice Julio. Eso está soterrado, está en sordina. Todo el mundo lo piensa, pero nadie, quiero decir, que esté en cargos altos, que forme parte de la dirigencia de la revolución, lo dice. Nadie lo dice. Ahí está el valor, ¿no? El doble valor de lo que dice este general. Avance. Bueno, se abre entonces un periodo de profunda discusión y acción dentro de la revolución. Ojalá a este general no lo ignoren, o lo que es peor, no lo ataquen como han hecho con otros altos personajes del chavismo. Ojalá se oiga su grito desesperado y se inicie la recuperación del vuelo que comenzó el 4 de febrero. Gracias, general en jefe Jacinto Pérez Arcay, por su valentía y desprendimiento. Muy bien.
Bueno, dale, ahora sí tenés toda la fuerza y toda la moral para decirle de toda la oligarquía. Antes, una cosita, que ese Fukuyama que dijo el fin de la historia, después a los años dijo que no, Sí. ¿te acuerdas? Sí. No, pero ahora dijo que sí. Sí. No. Volvió a decir que sí era quien era. No. Dale, Humberto. Oye, bueno, a la culera, gorrona, bachaquera, oligarquía, que no nos engaña a nosotros y nosotros impedimos que engañen a otro, fuera del aire, sucia. Gorrona. De quererte cantar sufro disnea, bastante más allá de los pulmones. Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor de la conciencia y las razones. Por ti canto de pecho, como el sueño en que giro, y leve, como aún respiro. Por ti adelanto trecho a lo que falta en tono y canto, lo que no perdono. Hombre y amigo, aún queda para estar contigo. Hombre sin templo, desciende a mi ciudad tu ejemplo. Supiste cabalgar contra quien odia desde su torre de oro y exterminio, pero en mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio. La medicina escasa, la más insuficiente, es la de remediar la mente. Y la locura pasa, risueña cuando engaña, cual odio de la propia entraña. Hombre sin apellido, un poco de piedad te pido. Hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día de la melena inculta a la calvicie, del número inicial al incontable, desde la tumba hasta la superficie, tras breve 20 tan multiplicable. Me llega un canto alado de fiebres de la infancia, me brota la invención del anciano, y entero y mutilado, furiosamente a besos te doy mi corazón travieso. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino. Hombre sin muerte, la noche respiró tu suerte. Hombre de buen destino, y hay luces puestas
estás en camino. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar, viva la libertad.